Mira, tú sabes que cuando yo viví en Alemania me di cuenta de que desde el punto de vista alemán, lo que se apreciaba a veces de lugares así tipo Venezuela, pues era precisamente la forma del ser, o sea, la forma de ser llana, o sea, había gente que quería llegar a, por ejemplo, a Venezuela y quedarse un mes cocinando con alguien. O sea, simplemente cocinar. O sea, no era que querían ir al Hilton o que querían ir a, tú sabes, a una discoteca en el centro de Caracas. Era ir a cocinar con alguien, ¿Por qué? a Pero vivir, por qué porque tenían esa imagen de que estás en un sitio prácticamente virgen, en que estás en un sitio con mucha naturaleza, en que estás en un sitio en que la gente supuestamente puede salir y decir, bueno, voy a agarrar un poquito de cambur aquí, voy a agarrar esta hierbita aquí, tengo un pescadito que puedo pescar yo mismo. Y una vida así como idílica prácticamente, o sea, con las facilidades de un clima que es constante durante el año, casi con una que otra alteración, pero no tenemos ningún tipo de estación que nos impida que consigamos bananas todo el año y que hayan mandarinas y que hayan limones y que haya... Entonces, bueno, eso se imagina la gente como prácticamente el ideal. Entonces, paradisíaco, paradisíaco? paradisíaco. Y nosotros, en esa época, por ejemplo, en los 80, estábamos era viendo, el ideal nuestro era ser prácticamente una copia de Manhattan, una cosa Sí. así. O sea, O estábamos europeo, o europeo. europeos, sí, pero más hacia edificios altísimos y tú sabes, y ese tipo de Tienes cosas, razón, tienes razón. menos al lado de europeo, que son viviendas de 4 pisos y vida en la calle, sino más así, tú sabes, fashion, porque hemos sido muy esnovistas y muy... Entonces, claro, estábamos teniendo el paraíso, estábamos Ujú. teniendo la fertilidad, porque hasta las mujeres son más fértiles, los hombres somos más fértiles, estábamos teniendo todo eso, pero pisoteándolo y poniéndole asfalto o poniéndole cualquier otro tipo de cosas, tratando de no ver lo que teníamos así en nuestras narices. Ujú. Y yo creo Tienes toda la razón. que ahorita, bueno, yo creo que siempre se puede llegar ahí porque esa naturaleza, todo eso está. Ese es un lugar único del mundo en que tienes la confabulación de ríos, la confabulación de los vientos alisios, tienes solamente lo que te llega a través del mar. Eso es Sí. increíble, o sea, tenemos muchísimas cosas. El asunto aquí, me parece a mí que el asunto aquí, eh, eh, ese es nuestro, digamos, el presente lo podríamos empezar a hablar desde los 80 para acá, ¿verdad? Porque cuando tú ves el hilo de la historia del hombre sobre la faz de la Tierra de esos 20 años, son milímetros, estamos todos juntos ahí, digamos 80, 90, 2000, 2020, 2030. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar en estos 100 años? De 1970 a 2080, vamos a decir. ¿Cómo es el guido ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, en este contexto? Bueno, mira, ellos decían como historiadores que si la experiencia de lo conocido se sigue repitiendo, Venezuela pareciera, por los analistas históricos, porque además yo entendí en esa entrevista que los historiadores tienen como unas reglas de medición, así como los ingenieros tienen que si esto más esto más esto más esto da que esa viga no se sostiene. Es una cosa teórica que tú puedes planificar en abstracto, ¿verdad? Bueno, igual es la historia. Si tú, según lo que yo me parece que entendí en esa entrevista, si tú tienes esto más esto más esto más esto más esto, a lo largo de estos números de años, y entonces no sé qué, tú puedes deducir que la historia se repite mientras las condiciones se mantengan relativamente similares, ¿no? Entonces, las condiciones no están similares. Aquí se han ido, entre, yo diría, entre 6, 7 millones de personas. Eso es que somos 5 millones de mil. No, 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 no. Aquí se fue la tercera parte del país. O sea, esto no es broma, no es broma. Aquí no hay suficientes médicos ahora, no hay eh, técnicos. Aquí el todero se volvió el rey de la pachanga, porque
El que hoy vende perro caliente, mañana te repara el baño y traspasado te maneja el carro y dentro de... O sea, Elenita, y algo muy importante que también está ocurriendo ahorita, paralelo a esta conversación, es que hay gente que no se ha ido, pero mentalmente ya se fue. Todos sus ahorros, toda su preparación es para ese viaje, no para sembrar en el país. ¿Te acuerdas Entonces, del chamo? es lo mismo que... El chamo que te mandé el último. Sí. Porque esa es otra cosa que debemos hablar de eso también. Y es que te toca la puerta, de la manera que sea, te toca la puerta permanentemente alguien joven que te pide, por favor, ayúdame a ir. O me estoy yendo, estoy vendiendo, estoy haciendo, estoy aprendiendo chino, estoy aprendiendo japonés, estoy aprendiendo alemán. Mi hermana ya está en Viena. Mi familia, estamos buscando quien nos cuide la casa. Sí, están en una etapa de transición, pero más en preparación a irse, más en preparación a irse. Toda la razón, están idos aquí. Están idos, sí. Exacto. Entonces, cuando tú estás ido, tú no te enamoras, tú no compras, tú no inviertes. Exacto. La libido tuya está en Austria. Perdón por Austria porque no tiene nada que ver contigo, pero es una familia de la que estamos hablando, que el muchacho, yo lo contacté por las redes sociales porque él está en un grupo de WhatsApp donde yo estoy en Prados del Este. Yo accidentalmente vivo en Prados del Este. Y este muchacho vende, a mí me dio COVID-19. Y cuando me recuperé, gracias a Dios, Alejandra y a mí nos dio de la manera más benigna. Nunca nos hicimos la prueba, pero yo perdí gusto, olfato, casi me muero de los dolores en mi cuerpo, o sea, que tenía COVID de librito, pero no nos hicimos la prueba porque los médicos que nos trataron por teléfono nos dijeron, se encierran por 21 días y hacen exactamente lo que les digamos. Se compran un medidor de niveles de oxígeno en la sangre, un tensiómetro digital, se llama el de la temperatura, un termómetro digital. Es decir, nosotras nos tratamos como enfermeras dentro de la casa que cuidamos, que vivimos cuidando una casa. Cuando yo me recuperé del COVID, la doctora nos mandó a comprar vitamina C, vitamina D3 y no sé qué historia, en unas concentraciones altísimas. Y eso no se conseguía. Y entonces este joven publicó en este chat de medicinas de Prados del Este que él las traía del exterior y que las estaba ofreciendo. Y yo le compré un par de cosas de esas y él me las vino a traer. Y el muchacho es absolutamente encantador, cultísimo. Y entonces estuvimos en la puerta de la casa conversando un rato y yo me entero en esa conversación que él se está formando, él está aprendiendo a hablar alemán y él se va, su hermana ya está en Viena, entonces le digo, bueno, te voy a poner en contacto con Jorge González y de la misma forma que mi papá trabajó con Jorge para que Jorge se fuera a trabajar a la OPEP, ahora yo me veo a la misma edad de mi papá, más vieja, que yo estoy más mayor que mi papá en ese momento, ayudando a otros jóvenes a irse. ¿Por qué no nos ayuda a quedarse? Si yo estoy tan convencida de que hay que quedarse, los que estamos aquí tenemos que quedarnos y ver qué vamos a hacer con lo que hay. Porque es como casarse obligado. A veces resulta, pero a veces no. Y el libre albedrío y la libertad de poder hacer lo que es un derecho fundamental. Si tú te quieres ir, vete. Tu corazón y tu espíritu te están pidiendo eso, vete. Pero si tienes la menor sombra de duda y te quedas, ahí es donde está el quebrado, ahí es donde la cosa hizo ¡trac! Que no hay suficientes voces que aglutinen esos que se quedan, que les den una razón de ser. Entonces, lo ves cuando vas al automercado, por ponerte un ejemplo bien rupestre y silvestre de la vida diaria. En el automercado, Jorge, lo que tú consigues es parecemos, yo no, o yo hablo como un perico, me he visto de colores alegres, me he dejado crecer el cabello,
no me la cambio. Yo triste, nada que ver. Pero ¿sabes qué parece un conglomerado como de zombies? Con zapatos viejos, ropa desgastada, las greñas, nadie se arregla, nadie se echa, pero ni un coloretico. Pero es que claro, porque tienes una máscara de aquí a aquí, que ni pintura de labio, ni un carrizo de nada. O sea, y los varones, este, es terrible, porque no te dan paso, no te piden, por favor, señora, mire, permiso que voy a ver ese arroz que está ahí detrás de usted. No, no, no. Se te zumban encima y te atropellan. Entonces, al principio yo me ponía muy brava, pero ahora lo que hago es que les digo, permiso, yo digo en voz alta lo que ellos debieron decir. Disculpe, señora, ¿se puede mover un momentico para ver el arroz que tiene aquí al lado? Entonces brincan. Ah, disculpe, señora. No, no, tranquilo, tranquilo. Es solo un recordatorio. Tú sabes que los viejos tenemos que servir para algo. Y yo me daba la tarea, mi amor, de decirle a los demás que no me atropellen, que yo no soy transparente. Si usted está, sí, es verdad, señora, tiene razón. Ese es el venezolano. Eso no te lo dice a ti, ni un alemán, ni un sueco, ni un gringo, tal, cipote. Eso te lo dice un muchacho venezolano. ¿Entiendes? Sí, es verdad, señora, perdón. En el 80 o 90% de los casos, hay un 10%, un 12%, que es alto, ¿ok? Que te mira con un desprecio y con una rabia, que lo que quiere es darte una trompada. Y no lo hace, ¿ok? Pero les da rabia que tú les digas, que les pongas un espejo y veas lo miserable como se está portando, ¿ok? Pero, por ejemplo, ese es el presente, ¿ok? Ese es el presente. Una Venezuela triste, desgastada, sin ninguna posibilidad real, actual, ninguna, salvo que te enchufes con alguien o te dediques al narcotráfico o a la vagabundería o a la matraca o al sicariato o qué sé yo cuál oficio miserable, espantoso de una guerra, ¿okay? Al bachaqueo, qué sé yo qué. En un país donde no hay suficientes ingresos para comer normal y decente y nutritivamente bien para el 80% del país, hay una proliferación de bodegones con nucita, Nutella, esa cosa que se le echa al café, la leche es automática, no sé cómo que se llama esa cosa, cafés importados, tés de todas clases, carnes a mí, por ejemplo, hay un programa de radio que no voy a decir nombres, pero es un locutor que tiene un programa en las tardes que a mí me provoca llamarlo y decirle, pero mi hijo, ubícate. El tipo habla del restaurante, no sé qué cosa, en las Mercedes. Bueno, yo me acerqué al restaurante, el plato más económico vale $10. Eso es lo que gana. Para que te hagas una idea, una de mis alumnas trabaja en la Avenida San Martín como costurera de tapabocas. Eso para la pandemia. ¿Sabes cuánto ganas, Jorge? Ni idea. $1 diario. Trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con media hora para almorzar en el taller. Esa es la versión tropical de la maquila del sureste asiático. ¿Ok? $1 diario. Y tiene que producir, no sé, 25 tapabocas al día, no sé cuánto. Es decir, mira, Elenita, tenemos que volver, llegamos al momento en que tenemos que empezar a concluir. Yo pienso que tú lo has dicho, hay gente que pues tiene que salir, pues tienen digamos, tienen que sacarse esa roncha, pues tienen que darse porque ya entraron en ese camino de que pues, ese es el camino, pues. Y a lo mejor regresan algunos, a lo mejor no. Pero los que quedan allá, que algunos no tienen ese plan de salir, algunos no son todavía pegados a sus cosas, algunos tienen esperanzas en el país y eso. También tanto los que se van, porque aunque se vayan, se van a dar cuenta de que siguen siendo país, porque hoy en día es muy difícil uno vivir aislado en el extranjero sin
y olvidarse de su país. Vivimos en la época de las comunicaciones. Yo, por lo menos, me creo que vivo prácticamente, volteo así y veo a Venezuela. O sea, no, Pero, ajá, pero ¿por qué la ves? Porque en Austria no la ven. no, porque somos así, estructuralmente somos venezolanos. Entonces, si tú tienes la posibilidad de leer un periódico, de escuchar una música venezolana, pues la escuchas. Pues entonces, de hablar con una Elenita Pero Plaza. una pregunta, Jorge, cuando tú empezaste a hacer todas estas entrevistas con venezolanos, ¿qué porcentaje de venezolanos tú has entrevistado dentro de Venezuela, dentro de todos los que has Bueno, entrevistado? a lo mejor un 30% más o menos, Un ¿no? 30%, ok. Eso te va Eh, dando también un medidor, porque lo que está sucediendo también es que es poca la gente con la que tú puedes sostener una conversación en un lenguaje medianamente inteligible. Porque claro, pero yo también quiero demostrar de que la Venezuela existe, la Venezuela positiva, la Venezuela de personas pensantes, la Venezuela de personas con proyecto, existe tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, con un factor común que es que todavía estamos unidos por una venezolanidad, pues así tú estés en Italia, estés ajá, en pero, Austria. ajá, ok, pero eso ¿para qué sirve? Ese es el punto, porque el Bueno, futuro. te sirve como persona, porque la persona tiene que estar estable, tiene que tener, para tú estar estable, tú tienes que tener las bases de tu edificio, tienen que estar estables. Entonces, tus pies son Venezuela, porque ahí es donde tú te formaste. Y aunque los estén socavando, siguen siendo Venezuela. Y si tú estás bien parado, hablas bien en Austria, te desarrollas bien en Estados Unidos, te desarrollas. Pero si tú tienes unas bases que no las estás cuidando, nunca vas a poder subsistir porque puedes hacer un edificio grandísimo que luego se cae. Entonces, esa base que tenemos, que es venezolana, que es una base muy fuerte porque nosotros somos personas que nos crió la sociedad, nosotros no somos personas que nos crió un sistema, somos personas que nos criaron abuelos, tíos, hermanos, amigos, universidades, o sea, no somos el producto de 2 o 3 personas, somos el producto de un país. Bueno, imagínate, entonces eso es una super base con que nos estamos parando en Austria, en Italia, en Estados Unidos y eso, y en Venezuela. Lo que tenemos ahora es que hacer lo que tú... Espérate, en Venezuela, porque en Venezuela, en Venezuela no, porque el problema aquí es que hay que volver a armar toda esa infraestructura que sostiene a esos individuos, porque como dicen los africanos en ese dicho que recogió Hillary Clinton en su libro que se llama It Takes a Village. It takes a village. Tú no haces un individuo como tú, ni como tus entrevistados, solo. Lo que tú estás diciendo es la respuesta de qué es lo que viene para el futuro, desde mi punto de vista. Tenemos que volver a armar un entramado social que desapareció, Jorge, porque el miedo, ¿tú sabes por qué la gente, tú sabes por qué yo creo que la gente se va? Ahora, desde el 2000 para acá, ¿tú sabes por qué la gente se ha ido? Y porque se va a seguir yendo. Porque en Venezuela se vive con miedo. No se vive con miedo solamente del atracador o del tipo que se te mete en la casa o que te roba el carro mientras tú estás dentro del automercado. No es eso, nada más. Es el miedo de la falta de cohesión, de falta de plan. Es el miedo del ¿para qué? ¿Para qué voy yo a hacer esto si no sirve de todas maneras? No hay agua, no hay luz, no hay sistemas de comunicación confiables, las carreteras no funcionan, no sirven. Da terror viajar para Puerto La Cruz desde Caracas, terror. Tú vives con miedo desde salir de tu casa, olvídate, vives con miedo cuando vas a la farmacia y dices, por favor, deme una caja de levotiroxina sódica. Yo tengo un asunto en la tiroides desde hace muchos años que tomo levotiroxina sódica. Bueno, ese medicamento que antes tú comprabas de Merck Sharp and Dohme en la farmacia caraqueña de toda tu vida, ahora viene de Bangladesh. Entonces tú no sabes qué cipote es lo que tú estás tomando.
como me dijo el farmacéutico, señora Plaza, ¿por qué usted duda que la farmacéutica de Bangladesh sea confiable? Le dije, no sé, ¿y usted? ¿Usted qué piensa? Me dijo, bueno, sí, se va a sacar pistola. Él es tan viejo como yo, ¿me entiendes? Le dije, usted no va a caer a cuentos a mí. Si yo le doy a usted a escoger que el proveedor suyo sea Merck Sharp & Dohme o una firma en Bangladesh que autorizada por el gobierno bolivariano, ¿usted qué piensa? A usted no le da como sospecha de que de repente, ajá. Entonces, da miedo, da terror comprar un pollo que tú no sabes qué diablo le dieron a ese pollo para engordarlo. Porque no hay control de ningún tipo, porque vivimos en medio de la anarquía más grande que se te puede imaginar que se volvió este país. A ti te para el tipo en la Panamericana, tú y yo que somos sanantoñeros. Yo tuve que ir a hacer una serie de exámenes porque me creció una broma en la tiroides. Entonces tuve que correr, mi ex esposo me ayudó a ir a una clínica en Carrizal. Yo salí corriendo para allá. Era semana que no se podía circular y yo andaba con mi cita en el teléfono, tú sabes, y todos mis papeles y todas mis cosas, pues si me paraban. Y me pararon. Y entonces el guardia, es que te cuento insólito, el guardia me para y me dice, no se puede circular y tal. Y yo le digo, mire, yo voy a hacerme unos exámenes, qué sé yo, qué, y tal, qué sé yo. Ah, bueno, cómo no pasa. Y sigo para Carrizal. Cuando vengo de vuelta, me paran otra vez, a la altura del IBI. Y el guardia, tú no sabes si ese día vas a terminar presa. Bien, señora, párese a la derecha y vamos para el comando. Porque te ven bien vestida y dicen, esta señora yo le saco $500, seguro. ¿Me explico? Entonces, ese es el riesgo. Entonces, cuando el guardia me para y me empieza a preguntar cosas y me dice, para ver la historia, entonces yo le paso la carpeta con todos los exámenes. Te juro, Jorge González, el tipo ve la cosa así y me mira y me dice, paciente oncológico. ¿Tú te miras mi cara? Paciente oncológico. Claro, porque es que el cirujano que me hizo la punción es un cirujano oncólogo. Este muchacho a lo mejor era enfermero en algún momento. Ahora es guardia nacional. Y yo me le quedo mirando al tipo y le digo, sí, sí, bueno, no, sí, porque dije, voy presa. O sea, me van a llevar. Le dije, soy paciente oncológico, me dijo, que se mejore, señor. Pase. Y pude salir. Pero a la pareja de señores mayores que venían delante de nosotros, los devolvieron para los teques, no los dejaron bajar para Caracas. Entonces, fíjate, la arbitrariedad, la incertidumbre, el miedo, así vivimos en Venezuela. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Si tú quieres, se pueden hacer planteamientos en abstracto, ¿sí? Ok, ¿qué va a suceder? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Y mientras eso sucede, el país entonces se va vaciando de gente joven, los barrios están más o menos estables, en donde están con centenares de miles, porque ahora no estamos hablando de miles, sino de centenares de miles de niños sin sus padres que están afuera, en Colombia, en Perú, en Uruguay, en Ecuador, tratando de ganarse la vida para mantener a los abuelos, a los tíos y a veces a los hermanos mayores a cargo de los niños. No son personas adecuadas para criar a unos niños. Estamos hablando de centenares de miles de niños que están creciendo sin ninguna orientación, que no comen bien, que no saben bien de qué se trata la cosa, que viven, ajá, y esa es la población que te consigue, ¿verdad? Para hacer el futuro. Entonces, ¿cómo lo vamos a, las universidades colapsando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a entrar ahí? Entonces, Mira, si no lo vamos, llamamos, Jorge, vamos a entrarle, pienso yo, en el sentido de que quizás cuando nos reunamos la próxima vez, vamos a tratar de decir, bueno, se fue la gente. No hay recursos centralizados que sean transparentes, que se puedan utilizar. Esta es la situación
que tenemos tanta población joven, tanta tal. Bueno, con esa información y yo pienso que sigo pensando que en lo que quedamos en la vez anterior, que es que hay que aprender a saber que somos todos. O sea, no nos podemos salvar poniendo un bodegón para que coman unos pocos. No nos podemos salvar teniendo escuelas excepcionales para 3 pelagatos. No nos podemos salvar solamente teniendo transporte para un 10% de las personas. No nos podemos salvar con vacunas para el 1%. Solamente cuando pensemos en que somos todos otra vez, tenemos que ir el camino a ser todos de nuevo, a ser unidos de nuevo, a ser el pueblo que éramos antes, en que habían diferencias, siempre han habido diferencias, pero estábamos siempre como que íbamos en una dirección en que nos arrastrábamos juntos. En alguna forma nos arrastrábamos juntos. Bueno, eso es lo que hay que volver a tomar. ¿Cómo volver de alguna forma, pues a partir prácticamente a volver a ser unas personas que estamos entrelazados, que lo que te pasa bien a ti me influye a mí y que lo que te pasa mal a ti me influye a mí. Y bueno, Elenita, un abrazo. Pienso que ha sido una conversación muy interesante. Me gusta mucho los proyectos que tienes. Espero que se den las mezclas de todos los textiles de varias personas de distintos lados de la ciudad. Sí. Y bueno. Pero lo he dejado, de verdad te confieso que este trabajo ha sido tan apasionante que mi propia obra ha sufrido muchísimo. Yo no expongo desde hace muchísimos años y le acabo de decir que no a Alimenta la Solidaridad, a Sustento Textil, porque con el dolor de mi alma, porque yo amo muchísimo a esas mujeres y ellas me alimentan y yo las alimento y ha sido muy importante para mí y para ellas, y para el producto terminado que creamos entre todas. Pero yo me debo a mí misma ocuparme de la obra. Y además lo que le explicaba a María Ignacia Arcaya, que ha sido con la mujer, con la persona con la que me he estado contactando a través del grupo de Sustento Textil de Miami, y Adriana Meneses también, lo hablé con ella. Yo quiero escribir esta memoria, o sea, yo quiero escribir, yo no quiero ser una lotófana, ¿me entiendes? Yo quiero que quede por escrito esta experiencia que comenzó accidentalmente con Diana Carballo y Jacobo Borges en 95, 96 en San Diego, Los Altos, que llegó hasta Caracas en el 2001, como decía mi papá, es que Elena va para Valencia vía San Cristóbal. Y eso es. Yo no tengo la culpa. Así como Venezuela es este desmadre que es este despelote. Yo soy yo y yo soy así. Y qué chévere porque después que yo me muera, después que yo me vaya, que quede eso allí como referencia para esta gente que están haciendo, que está creciendo ahorita, que va a necesitar de dónde agarrarse para entender bien qué es lo que somos. Porque porque yo te pedí permiso y no lo hicimos. Yo quería hablar del libro que tú publicaste y quería hablar de por qué tú dices que tú eres filósofo y por qué tú dices que tú eres un trotamundo, porque aunque tú no te muevas de Viena, esto que tú estás haciendo con nosotros en estos videos es de trotamundo. Es decir, el trotamundo lo que tiene es que no resiste la silla. O sea, él tiene que salir a ver qué es lo que hay allá afuera. Bueno, como tú no te vas a estar moviendo de Viena, porque primero la pandemia te lo impide, entonces tú te sales de allí a visitarnos a todos nosotros en cualquier parte del mundo con la excusa de que quieres saber qué es lo que estamos haciendo. Mentira, porque tú no aguantas tu silla allá en Viena y quieres salir, que no solamente bailas a toda hora en esa cuestión del dancing de Quarantine Away en Instagram, sino que además también a mí me has puesto a bailar. Yo estoy bailando, pero es que la cadera me duele muchísimo, pero bailo. Y eso, yo no creo que nosotros podamos ni siquiera imaginarnos qué es lo que viene para el futuro en Venezuela. De verdad no lo creo, Jorge. Lo que sí creo es muy difícil, pero sí podemos... podemos planificar, pensar y soñar lo que tú quieres hacer y lo que yo quiero hacer. Y entonces, ¿cómo se va de cacería? Tú no vas de cacería
pensando con cuántos pájaros vas a regresar. Tú vas un pajarito a la vez, un venado, no. O sea, es un ejemplo fuerte, pero... Pero, Elenita, fíjate que todas estas conversaciones que hemos tenido no tienen nada que ver con lo político, y eso es lo que quiero yo, Ah, que nos ah, sentemos a hablar de soluciones que no tienen nada que ver con lo político. Lo político es solamente una parte de la ecuación, ¿y pero qué, pero con qué tiene que ver entonces, Jorge? Si tiene no que tiene ver con la gente, o sea, nosotros que tenemos que retomar la persona. Nosotros ver no con... podemos seguir trabajando para personas que quieren ser idolatradas, no podemos seguir trabajando para personas que están aplicando recetas extranjeras, que estén en ideologías hechas en países que ni siquiera nunca fueron a Venezuela los que las escribieron. La historia tiene que ser escrita por la gente, la historia tiene que ser retomada de nuevo por la gente. Tú no puedes estar aplicando una cuestión que se hizo en un politburo tal con la gente en Chicago o lo que sea. Tienes que ser una cuestión que sea como hacer la yaca otra vez, que nos sentemos otra vez a hacer la yaca y que cada quien traiga su experiencia y diga, bueno, yo el guiso lo hago así, las hojas ahora las corto así y tal, pero que sea una cosa concreta. O sea, estas conversaciones, si alguna vez la escucha alguien, no quiero que tengan tono político, porque la vida no tiene que ver con la política, la vida tiene que ver con gente, la vida tiene que ver con intelecto, la vida tiene que tener con soluciones prácticas. Es al Y revés, con, la política tiene que ver con la gente, no la gente. es una consecuencia, pero no todo alrededor de la política. Tienes toda la razón. Entonces, fíjate, estas son conversaciones humanistas, o por lo menos tienen esa intención, una intención humanista en donde los seres humanos comunes y corrientes, los que nos de Venezuela, los que emigraron y se volvieron inmigrantes como tus padres y mi familia italiana, mi familia de mi mamá. Tu familia portuguesa del lado de tu papá, mi familia italiana del lado de mi mamá. Mi papá, que es de una familia, de una raigambre venezolana que viene de la colonia, perfectamente, ¿cómo se llama? Traceable, Comprobable, pues lo puede. eso. Sí. Ajá, que tú sabes, este vivía aquí, aquel allá. Tu mamá era una gocha que le roncaba el aguacate. Entonces, eso conforma un individuo como tú y como yo, y como la gente que tú entrevistas, y como la gente con la que yo hablo. Ayer estuvieron reunidos aquí probando la caponata siciliana que yo hago y que vendo. Vino Alejandro Otero, el hijo de Víctor, tú conoces a Alejandro, el hijo adoptivo de Mercedes Pardo. Pero también llegó al rato Elizabeth Río, que es la coordinadora de Hacienda La Vega, donde se preparan los almuerzos de Alimenta la Solidaridad. Y estaba el chofer que la trajo a ella en el jeep, que vinieron a traer el trabajo de Laura y que dice esta palabra, compromiso. Y estábamos hablando todos, era de eso. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Cómo lo estamos tratando de hacer? Y cuando yo les conté a ellos que hoy en la mañana íbamos a retomar esto y que yo estaba muy entusiasmada porque yo quería hablar hoy del presente, quería hablar de ti y quería hablar de por qué tú estás haciendo esto y para qué puede ser que sirva esto. Y entonces, Alejandro, que es psiquiatra, es médico egresado de la central con posgrado en psiquiatría, que se emigró a China, se fue a China a estudiar medicina tradicional china y estuvo 5 años en China y se graduó de médico de medicina tradicional china. Y regresó a Venezuela y entonces se volvió homeópata, se estudió homeopatía. El tipo se ha pasado toda la vida estudiando. Y él me decía, con una sabiduría increíble, decía, Venezuela se resuelve sola. Y es verdad, Jorge. Nosotros no creo que tengamos la capacidad de planificar cosas, porque todos los elementos con los que podríamos planificar están sueltos, ¿sí? Pero eso que tú dices, volver a armar, cada quien hace su trozo y vemos a ver cómo queda la combinación final, ¿no? Bueno, fíjate, cuando el maestro, no, dice, creo que es Lao Tse,
o con no sé quién de esos maestros chinos muy sabios. Cuando el alumno está listo, el maestro llega. En el momento en que yo dije, en diciembre del año pasado, le dije a María Ignacia Arcaya y a Adriana Menezes, miren, niñitas, yo no sigo trabajando con las señoras del barrio, de los barrios caraqueños, porque tengo que volver a mi casa, a mi taller. Esta no es mi casa, ¿okay? Yo vivo aquí accidentalmente, pero tengo que volver a casa y tengo que volver a mí misma, y estoy en un proceso de escribir esta memoria, y no quiero que esto se pierda, lo que pasó, lo que ha estado pasando, y que se diluya, tú sabes. Y además necesito hacer una obra que estoy, ya vengo, te voy a buscar una cosa que hice para que lo veas, ya va. Mira, esto, esa belleza que está ahí de Corina Elena, mi hija, la pintora. Yo estoy convencida, yo estoy absolutamente convencida, Jorge, de que nosotros tenemos que poder decir lo atrapados que estamos. Y una vez que anoche vimos la película Invictus, de la historia de Mandela, que hace Morgan Freeman y Matt Damon, estábamos Alejandra y yo, mi hija, que tiene una discapacidad intelectual discreta, pero importante. Y yo decía, es eso, no es solo el liderazgo, es encontrar la forma. ¿Okay? Mira, estas figuras, mira, mira, idea, son trocitos de tela y bordados, en donde hay una figura que está muy atrapada. Pero es un producto bonito, es bello, Claro. es hermoso, ¿okay? Pero se llama así. Atrapado. Y esto viene del 2011. Entonces antier, ¿pero por qué? Porque estoy metida en el taller. Si tú estás dando clase, corriendo como el trotamundo, te mudas para Boynton Beach, después te mudas para Hollywood, después te vas para Argentina, después regresas. No puedes. Esta la hice hace un par de días. Esta es una tapita de la conexión de gas directo que me conseguí en la calle. Ahí dice gas, ¿lo ves? Sí. Aquí dice gas. Bueno, esta piecita yo la hice en Estados Unidos, esta pelotita. Y estando aquí, ahora es época de cocos. ¿Te acuerdas la época de cocos? Qué espantosa es, se te meten los cocos por todas las ventanas. Bueno, ese es un coleóptero que también está atrapado. Esto viene del 2011 y esto es del 2021. ¿Cuánto han pasado? 10 años. Seguimos igualito, atrapados. Este está atrapado aquí y este está atrapado aquí. Y este pana está atrapado aquí. Este es otro. Entonces, estamos atrapados. Si no entendemos que estamos atrapados. Mandela estuvo 31 años preso. Pero de allí salió un líder que aglutinó al país en un juego de fútbol. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero si no entendemos y no partimos de la base de decir, de cajón que la gente se va, todo lo que están metidos en los penales, ¿quién es capaz? El ejemplo más claro de lo que es este país es un penal. Nosotros estamos presos en un país que te maltrata permanentemente. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar cuando salgamos de aquí? Cuando finalmente logremos salir de la cárcel. No sabemos. Porque Mira, bueno, yo creo que eso lo vamos a hablar en el próximo programa. Ok, sí, pero sí va a pasar algo que no sabemos, pero claro. No sabemos, pero sí tenemos que partir de la base cierta de lo que tenemos, que estamos presos. Y claro, pero tienes algo que también ocurre, que si nos cuidamos la mente, nos cuidamos el foco, podemos salir y ser inmediatamente efectivos porque tenemos muchas ganas de lograr algo, porque estamos represados
el efecto represa, el hecho de estar solos, y por eso estas conversaciones son interesantes. Nos ayudan a prepararnos para cuando se abra esa compuerta. Cada quien tiene que hacer esta catarsis, estar en constante análisis, y eso de tal forma que se dice partida y salimos como en el 5 y 6, a hacer lo que hay que hacer, sin mirar hacia los lados. Sí. Mira, bueno, un besote. Un besote. De verdad que estas entrevistas son kilométricas, de verdad es que es una... es que tú hablas de cuando se abra esta compuerta. Mi corazón, estas entrevistas son el huequito en el muro del dique de Ámsterdam, del niñito que tenía el dedito metido en el huequito. Estas entrevistas, tú estás diciéndole al niñito, saca el dedito, no te preocupes. Si el agua sale y termina por fracturar el dique, será. Así es. Creo yo, porque yo te veo a ti con una buena dosis de dime cómo, dime por qué a tus entrevistados. Y yo te pido, por favor, que la próxima vez, si hay una próxima vez que nos encontremos en este espacio, sea para que tú permitas que yo te pregunte eso, porque a mí me parece tan curioso que a ti se te haya ocurrido hacer eso. Te lo cuento con mucho placer. Un beso, Elenita.